¿Qué tal, chicos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? En este nuevo episodio de Un día como hoy hablaremos de un tema muy importante que está en relación a la época virreinal del Perú. Así es que abordaremos un episodio que está inmerso en la leyenda negra de nuestro país, que será, en este caso, digamos, en ese tiempo algo muy sangriento, algo muy controversial. Recordamos, por ejemplo, los garrotes de torturas, las sierras de torturas, la rueda de torturas, las sillas de interrogatorios, el famoso San Benito y la Dama de Hierro, entre otros. Se nos hace muy familiar, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, en un día como hoy, de 1569, se establecía en el Virreinato del Perú la Santa Inquisición. Esta va a surgir a mediados del siglo XVII, desarrollándose entre el siglo XVIII y el siglo XIX, pues surgiría como respuesta de la corona española a las confrontaciones religiosas que se daban en Europa, ¿no? Y a la crisis ideológica y política que se acontecía en el Virreinato del Perú. Cabe precisar que durante la década de 1560 los conflictos se habían agravado en el Viejo Mundo, quiere decir en Europa. Por esas épocas, pues la iglesia se había dividido y habían iglesias evangélicas que habían logrado algunos adeptos, algunos seguidores, como por ejemplo en Francia, en Escocia, en Suecia. En esta última va a sobresalir el calvinismo de Juan Calvino y el luteranismo de Martín Lutero en Alemania, ¿no? Pero también hubo una figura muy controvertida que es Hugo Hus, por ejemplo, ¿no? Que es el antecesor a Lutero. Pero en su momento vamos a hablar sobre esa época, ¿no? De la Reforma Protestante. Pero más adelante yo ya les voy a ir presentando de forma más extensa sobre los orígenes y sus principales representantes de la Reforma Protestante. Nos vamos a concentrar y quedarnos con el calvinismo, que estaba representado por Juan Calvino, que es un movimiento protestante que ponía pues énfasis en que la autoridad de Dios estaba dado sobre todas las cosas. Entonces el calvinismo se había extendido en Suiza, en Ginebra, ¿no? Y se había movido fácilmente debido a la imprenta, ¿no? Entonces, en tales circunstancias, las autoridades españolas se mostraron pues mucha preocupación por la situación que estaba sucediendo y sobre todo en sus colonias americanas. Así es que en la década de 1560 se va a caracterizar por varias corrientes de pensamiento crítico, ¿no? Hacia este régimen colonial. Entonces, podemos resaltar pues que en algunos de esos aspectos que motivaron a que se dieran estas desavenencias es pues las injusticias que vivían el pueblo indígena, ¿no? Y también la moral cuestionada del clero, ¿no? Entonces habían sido pues cuestionados por juristas y por ciertos estudiosos de la época, ¿no? Entonces la corona no va a tardar pues en hacer frente a esta situación y en 1569 el rey Felipe II va a establecer lo que viene a ser la Santa Inquisición, ¿no? Así es que esta se va a establecer, digamos, la Santa Inquisición con una finalidad, pues primero de salvaguardar las prédicas secretas que se tenían, pues, ¿no? En contra de la fe católica. Entonces, las acciones van a estar orientadas, ¿no? En contra primero de los judíos, ¿no? De los protestantes y también de los musulmanes, ¿no? También actuaban según pues lo que es el Concilio de Trento, ¿no? Que tenía como misión frenar el protestantismo, ¿no? Y una de sus tareas fue pues la de reevangelizar a la población y pues utilizaron distintas estrategias como la extirpación de idolatrías, la censura, castigaban la adivinación y los sortilegios, la blasfemia, ¿no? Que todo era pues considerado ofensivo a Dios, ¿no? Ese tribunal comenzó en nuestro país bajo la disposición del virrey Toledo. En un principio estuvo en la iglesia de la Merced, en el Jirón de la Unión. Como él era muy céntrico, luego fue cambiado, no era propicio, así que fue cambiado que en 1584 se va a trasladar a la casa de Nicolás Rivera el Mozo y luego va a ser cambiado a, digamos,
va a ser llevado hacia el Congreso en 1968 y ahí se va a establecer, ¿no? Va a durar hasta 1820, pero va a haber una cierta, digamos, paralización abrupta entre 1813 y 1814. Entonces, espero que les haya gustado este contenido cultural. Estaré compartiendo más contenidos y no olviden, en este caso, en estos momentos de pandemia, sigamos las indicaciones, ¿no? Los protocolos de bioseguridad, siempre usar alcohol y gel y su mascarilla, ¿no? Cuídense y nos vemos hasta la próxima en esa sección de Un día como hoy.